Hola, muy buenas noches, sean todos bienvenidos una vez más a este su espacio Tendencias de nuestro canal Televid. Como siempre, un gran gusto compartir con nuestra audiencia temas de interés, de vida, algunos a veces no tan optimistas como el de hoy, porque quisiéramos que fuera mejor el pronóstico, pero siempre hay posibilidad de revertir los daños hechos. Nos estamos refiriendo a la forma en la que se encuentra hoy dispuesto nuestro río Medellín. Y bueno, la verdad, muchísimos afluentes que tenemos en el territorio que no es el único, más bien, que padece esos problemas, así que los estaremos tratando de abordar, como siempre, en compañía de expertos que nos prestan su opinión, su voz, conocimiento y experiencia para ayudarnos a comprender cómo podemos recuperar las fuentes hídricas, en este caso de Colombia y en particular de Medellín. Saludo antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, a mi compañero en el set, Juan Fernando Jaramillo. Buenas noches. Caterina, buenas noches a usted y a todos los televidentes del canal Televid. Nuestro invitado, le voy a contar algo. Un río que nace en el sur del Valle de Aburrá y que se va directo, pasa por Medellín, se va directo, pasa por Bello, pasa por Copacabana, Girardota, Barbosa y vas allá, como dice Buzz Lightyear. No puede ser el río Medellín, y por eso tenemos que darle una solución a lo que desde niño yo estoy, digamos, mi papá me decía, eso lo vamos a cuadrar. No, nadie ha podido cuadrar el río Medellín. Nos han prometido que vamos a bañarnos en él, que lo vamos a navegar. Exacto. Bueno, nos han hecho cualquier cantidad de promesas y además yo quiero decir algo, Juan, me parece que es importante, porque no podemos vivirle echando toda la responsabilidad a los gobiernos. Si bien, sin duda, en cabeza de ellos hay una gran cantidad de acciones, hoy también me gustaría que, como preámbulo a nuestro invitado, hablemos de esas responsabilidades individuales y ciudadanas, porque cada uno con sus acciones tiene que hacerse responsable de lo que le está pasando al medio ambiente y no solamente decir el gobierno, el Estado, eso no es nadie. Pongámosle responsabilidad y encaremos cada uno de nosotros qué podemos hacer. Démosle la bienvenida a nuestro invitado, Juan. El ingeniero Carlos Mauricio Jaramillo. Hombre, bienvenido de nuevo a nuestro canal Televid. Juan Fernando, buenas noches. Catherine, gracias por la invitación. Óigame, ¿usted no ha visto, ingeniero, que toda la vida, y me voy a sentar un poquito en los gobiernos sacan publicidad para todo? Sí, claro. Pero poco para la cultura. No tenemos cultura en Medellín para el río. Ninguna. El río Medellín ha sido sujeto, pero más de contaminación que de cuidados, por lo tanto no hemos tenido hacia él condolencia alguna. Entonces no hay publicidad para el río. Eso es cierto, Juan Fernando. O sea, gastamos miles de millones de pesos cada 4 años por cada alcalde de Medellín y no se le antoja poner unos mensajes directos para recuperar, para cuidar todos los afluentes del río, etcétera. Claro. Mire, en este cuatrenio van más de 60.000 millones de pesos invertidos en el río. Y el río no responde a esa expectativa de inversión. Seguimos viendo los graves problemas que tiene no desde su nacimiento, cuando ya penetra la ciudad de Medellín, hacia donde usted dijo ahorita, más allende de Bello, Copacabana, Barbosa, ahí donde seguimos viendo graves problemas del río en absoluto abandono. Es que ustedes, bueno, arrancaron por el punto principal, sin duda, que es la contaminación del agua, el más grave problema, donde tenemos las fuentes de contaminación, descargas de agua, residuales, industriales, los vertederos ilegales que también forman parte de esto, los lixiviados, que es el jugo de basuras de todos los desechos que llegan allí. Sí, a eso se le puede llamar jugo, ¿cierto? Pero pues sí, es la forma más gráfica de explicarlo. Los rellenos sanitarios, bueno, tenemos una cantidad de productos químicos, metales pesados, desechos sólidos, y así nos están prometiendo, y es que vamos a ir a ver pescaditos salir de esas aguas. ¿Cómo controlamos todo ese origen de desechos que están llegando al río y por qué no hemos podido establecer un control sobre los mismos? El por qué. La ciudad sigue creciendo de una forma acelerada. Es que nosotros no tenemos límite en la construcción. Entonces, todas esas nuevas viviendas, más esas viviendas que van siendo ubicadas en las laderas de la montaña, que son invasión.
entonces no están conectadas a la red hídrica y aguas negras. Por lo tanto, eso sigue contaminando el río. Esa es una. Dos, los empresarios no siguen haciendo trampa. Eso es indiscutible, especialmente en horas de la noche. No todos, pues. Pero... No, obviamente no todos, Juan Fernando. Digo empresarios, pero ellos asumirán la responsabilidad, ellos saben quiénes son. Especialmente en horas de la noche siguen vertiendo al río químicos. Lo otro es que en los barrios nuestros hemos perdido la absoluta responsabilidad, el interés por proteger las fuentes que alimentan el río Medellín. Nosotros tenemos más de 100 quebradas que vierten al río, pero vienen absolutamente cargadas de contaminantes, porque ya a nadie le interesa en los barrios proteger sus fuentes hídricas. Usted las recorre, yo las recorro, paso por muchas y veo en la actualidad, en este tiempo, un gran abandono de las quebradas. Y usted lo dijo, Juan Fernando, es que no todo puede ser del gobierno, no puede ser la culpa ni el alcalde, ni de sus compañeros de trabajo. Es que aquí tenemos que tener una responsabilidad social y es de los ciudadanos. Es que nosotros tenemos que tener mucho respeto y mucha solidaridad con nuestras fuentes hídricas y sobre todo lo que eso deriva de un mal manejo una mala protección de las fuentes hídricas. Sin duda. Ustedes mencionaban también las inundaciones, que forman parte de otro de los problemas que afrontamos como ciudadanía. Tenemos una gran construcción de nuevas edificaciones alrededor del río, alteración de la vegetación, porque obviamente hay que tumbar todo lo que esté alrededor para llevar nueva infraestructura física. Y estamos viendo además que se está poniendo incluso no solamente en riesgo el río, sino la vida de las personas. O sea, ese crecimiento desbordado y desorganizado que tenemos, también, ya lo mencionaban, era una de las razones que afecta al río, pero también hablemos de ese problema de las inundaciones, además porque hemos visto como el río se está desbordando con las frecuentes lluvias que ya se han vuelto cotidianas las escenas en nuestro territorio. Es que mire, Caterina y Juan Fernando y los televidentes, el río Medellín en el sur tiene un promedio de ancho entre 18 y 22 metros. Y cuando pasa por la mitad de la ciudad y empieza a correr hacia el norte, el cauce tiene un aumento entre 35 y 50 metros. Entonces, hay una cosa que nosotros no hemos podido y ni vamos a manejar nunca, y es los periodos de lluvia. Entonces, cada vez tendremos más cantidad de agua que caer. Entonces, el río baja a unas velocidades inmensas, con un gran caudal. No solamente la lluvia, sino lo que le depositan las quebradas. Entonces, cuando llega a ese sitio donde hay 18, 22 metros de ancho, no da. ¿Qué le pasa al río? Se tiene que desbordar. Y a eso agréguele que seguimos construyendo sin respetar la distancia de margen, que son 30 metros mínimos para poder hacer alguna obra. Aquí hay gente que está a 10 metros del río. 10 metros. Increíble. ¿Y cómo es posible que las autoridades ambientales hayan permitido eso? Entonces, aquí hay un montón de gente en peligro, porque seguramente no tendrán dónde más ir. Han construido sus casas allí, otras obras diferentes, con ese problema. El río baja a una gran velocidad, con gran caudal, y el ancho es de 22, mínimo 18. Pero No ¿y cómo forma. los dejan, Juan, construir ahí? Mire, nosotros hemos pasado por el sector yendo hacia Niquía. No, nosotros hemos recorrido el río desde muy arriba, entre Sabaneta y Itagüí hasta Niquía. Hasta Niquía. Y cuando ahí, hacemos deporte, por ejemplo, en bicicleta. Sí. Primero usted tiene que soportar unos tramos de unos Olores olores putrefactos, nauseabundos, que le hacen preguntarse, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué le echaron a esto? Y segundo, ¿cómo hay personas que pueden habitar esa ladera, esa ribera del río? Pero además usted dice, ¿y quién permitió que construyeran todas, con todo el respeto obviamente por la dignidad de las personas, pero son ranchos, Sí. son cambuches, los que están ahí? ¿Quién deja que eso se monte ahí? ¿Cómo pasa eso ante los ojos, ahí sí, de la institucionalidad? Claro. Y usted acaba de decir una cosa muy importante, o ustedes dos, y es, por ejemplo, el caso de los olores.
eso demuestra una cosa muy importante, y es que las dos petares que tenemos construidas, hacia allá iba yo enseguida, tanto la del sur como la del norte, no dan abasto, porque como la ciudad sigue creciendo... Perdón, Carlos, sí, claro. paréntesis, expliquémosle a los televidentes, porque es un tema Sí, así un eso es poco cierto. más técnico, qué Claro. son las petares y qué es lo que hacen y por qué nos quedaron pequeñas. Claro, es que esas son las plantas de tratamiento de aguas residuales, PETAR. Y tenemos la de San Fernando, que está aquí en Itagüí, y tenemos otra hacia el norte, cerca de Bello, que se construyó. Entonces, que no ha terminado, que no han terminado, ¿cierto? de resolver No. una cantidad de dificultades. Entonces el problema sigue sin solución, porque como la ciudad sigue creciendo desordenadamente, sigue habiendo muchos barrios de invasión, entonces las aguas negras que se producen son depositadas al río, no va a todo ese complejo hídrico que transporta aguas negras a estas petares. Entonces el río sigue sufriendo esas graves consecuencias de aguas negras. Por eso esos olores, y por eso no vamos a poder lograr salvar el río así. Déjeme hacerle una pregunta. Claro que sí. Más allá de la PETAR del sur, ¿por qué no hemos sido capaces, como en otros países en el mundo, de resolver un tema del río? Porque no hemos tenido voluntad para resolverlo. Porque esto es un asunto que tiene que ver con mi interés como mandatario, como ciudadano, como persona, que debo entender que el río tiene que entrar a ser parte de la dinámica económica, social, turística, ambiental de la ciudad. Fíjese una cosa, Juan Fernando y Catherine, ríos como el Danubio, Sí. como el Támesis, como el Rin y otros más, el Sena, hacen parte de las dinámicas de esas ciudades. Esos sí son navegables. Sí, ellos lo integraron a la dinámica social, económica, ambiental de sus ciudades, comprendieron la importancia del río. Nosotros no, porque es que el río fue canalizado a principios del 19 y 20 y fueron unas decisiones inclusive con dificultades jurídicas y técnicas, porque el río tenía alrededor unas personas que vivían allí, pero el río tenía lo que llamamos meandros, ¿cierto? Esas curvas que le restan la velocidad y la energía del río. Y de hecho, en temporadas de inundación se formaban unas pequeñas lagunas y los campesinos de otrora, en esa época, utilizaban el río o esos meandros y esas curvaturas para hacer siembras. Y usted encontraba gente lavando, cultivando, barequeaban para sacar oro, así navegaban en el río. A alguien se le ocurrió que había que domesticarlo, porque la ciudad iba a crecer, ¿cierto? Porque industrialmente queríamos hacer una gran ciudad y lo único que se les ocurrió fue encauzarlo. Eso es lo que se les ocurrió y no pensamos en que lo teníamos que integrar a nuestra vida desde el punto de vista social, económico. Sí, sí, que sin Ambiental. duda, sin duda. El río era otro. Sí, Juan, no, pero yo no tengo un tenemos amigo que pues no sabe esto. Se llama Julio Roberto. Sí. Yo ahorita, aquí me manda una pregunta, yo ahorita él. Claro que sí. Luego de estos importantes mensajes, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros esta noche aquí en nuestro canal Televid, como siempre en Tendencias, hablando de temas de interés, de actualidad, de medio ambiente en el día de hoy, exponiendo muchas de las dificultades y problemáticas que debe afrontar el río Medellín. Mire, se ha hecho tanto uso y abuso del río. Yo sé que Juan tiene una pregunta ahí guardada del amigo, pero es que ha servido ahora hasta para vividero, si así se le puede llamar. Usted ve que el río está copado por habitantes de calle, por personas que han armado, yo no sé cómo hacen además cuando eso se sube, pero ¿qué será? Cambuches hacen cambuches. Sí, Ella pero- habla de los desaguaderos. Eso, como unos, como los sí, tubos sí, que los tiene de el desagüe. río, los de desagüe. De aguas negras. Y usted observa y a veces cuando tiene ocasión Sí, de hay detallar, gente. allá hay alguien que puso Sí. colchón, que armó una mesita, Sí, cierto. en la parte de arriba también. Bueno, se ha convertido en un problema, digamos, de seguridad, de salubridad, hasta de orden público, porque pues obviamente sabemos que se presta para muchísimas situaciones irregulares. ¿Qué está pasando en ese orden de ideas? Mire, es que la indigencia ha crecido de una manera exponencial. Sí. Entonces los indigentes tienen
digamos, es como un ADN de los seres humanos, buscar las fuentes hídricas como sitio de vivienda. Pues obvio, tienen un recurso que es el agua. ¿Sí? Todas las culturas a través de los años buscaron las fuentes hídricas para vivir. No se le olvide que lo hicieron los egipcios, etcétera, etcétera. Ellos también ubican al río como un sitio de vivienda. Inclusive usted encuentra ahorita gente bañándose en el río. Eso se ha vuelto una cosa impresionante. Que además a mí me... Estuvimos pues viendo, no estuvimos ahí bañándonos. No, pero me preocupa muchísimo porque yo digo, bueno, no, aparte obviamente de que no es el escenario indicado para ello, no está más fácil que se ganen más infecciones, que se mueran de una infección a que logren enjuagarse. Sí, no, es que la carga bacteriana del río es inmensa. Tremenda, ¿cierto? Es tremenda, sí, porque ahí llegan aguas negras. Entonces, por eso le digo, allí encontramos ya familias enteras viviendo al lado del río porque lo utilizan como fuente hídrica para lavar su ropa, para bañarse y quién sabe qué otros menesteres. Si usted, por ejemplo, revisara el puente, en la 30 de Oriente a Occidente, en el primer puente, ahí hay una familia completa debajo del puente, con sala, televisor, etcétera. Entonces uno dice, bueno, ¿y para dónde vamos? ¿Esto cómo se ha permitido? Y cada vez son más y más. Sí. Y el trayecto, perdón, Juan Fernando, que hay entre la Universidad de Antioquia, la mayorista, la minorista, perdón, y un poco más hacia abajo, hacia el norte, ya no le cabe una no le cabe. Por eso la discusión que plantean de hacer metros elevados, que porque hay abajo. Eso es una bobada, es un tema de la decisión política de los gobernantes. Claro. Para afuera todo el mundo, porque es que entonces se la ponen ahí. Entonces no podríamos tener puentes, no podríamos tener metro, no podríamos tener nada, porque todo eso es una decisión del gobierno. Sí, pero como bajo el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía del individuo, usted puede estar donde quiera estar porque es espacio público. No, pero vivir es distinto a caminar. ¿Usted no vio que hasta casas en los árboles están montadas? Sí, claro, por eso le digo. Pero volvamos al río. Sí. Volvamos al río. ¿Por qué no han servido las PETAR? Porque, de todas maneras, como le dije en un principio del programa, Juan Fernando, no todas las casas ni todos los barrios de la ciudad que han ido creciendo exponencialmente están conectados a la red hídrica de aguas negras que conducen esas aguas hacia las PETARes. Entonces seguimos tirándole una alta carga al río Medellín. Ese es el problema. La PETAR no está recibiendo todas las aguas negras de la ciudad. Le quiero hacer una pregunta de un amigo también, que es muy amigo de Julio, que Roberto me dice, o ha dicho lo siguiente, tiene esta teoría. De Medellín debemos sacar gente y ponerla en su propio territorio. ¿Usted está de acuerdo con eso? Pues ustedes dijeron ahorita que es la libre movilidad, pero es que hay una cosa que llama la capacidad de carga. En todos los lugares del mundo, y sin importar qué tipo de territorio, si es un río, si es un bosque, si es una ciudad, tienen una capacidad que llama capacidad de carga. Y nosotros hace rato la desbordamos. Hay que regresar la gente a sus sitios de origen, pero hay que proveerles la forma, ¿cierto? No hay que sacarlo a las patadas, a la fuerza. Obviamente hay que demostrarles que no tienen cabida ya en esta ciudad. No damos abasto para dar tantos servicios. Y el río lo demuestra. ¿Usted cree que habrá alguna sociedad y un gobernante que nos lleve a un río limpio? Mire, Juan, en otrora había una institución muy valiosa. Se llamó el Instituto Mi Río. Sí. ¿Por qué lo quitaron? Pues, ¿por política? Sí, claro, la politizaron, pero antes de que se politizara, esa institución dio muy bellos resultados, porque le entregó el cuidado de los diferentes afluentes a las comunidades, a las juntas de acción comunal, a las JAL. Eso generaba empleo, la gente de los barrios cuidaba las quebradas y al río también a su vez, y entonces el río tenía era muy diferente a lo que sucede ahorita, ¿cierto? Sí. Pero de una u otra forma el instituto hubo que liquidarlo, acabarlo, y se acabó. Lo acabaron los políticos. Sí, infortunadamente. Infortunadamente. Bueno, como tantas cosas que ocurren acá. Le quiero preguntar a nuestro ingeniero. El cambio climático, que yo sé que se ha abusado de él mismo para muchas narrativas, pero no vamos a entrar en un negacionismo que sin duda
así sea, o sea, la Tierra tiene unos ciclos donde cambia permanentemente y así vivimos la era glacial y vivimos sequías y hemos vivido de todo y en este momento pues estamos viviendo lo que nos correspondió. Pero también es innegable que hay una mano del hombre que deteriora los recursos naturales. Por eso hablaba en el principio, en la introducción, de cómo podemos ayudar a revertir el daño. El cambio climático, ¿qué le ha hecho al río? Si es posible también leer ese fenómeno. Sí, claro. El fenómeno es innegable, y usted lo dijo, con eso se ha hecho propaganda. Simplemente que el cambio se ha ido acelerando. Ya los tiempos se cortaron para que vuelva y se repita el proceso. Ese cambio ha hecho que el nivel pluviométrico de la ciudad se incremente a una velocidad impresionante, a unos volúmenes altísimos. Por eso hemos tenido unos aguaceros que nunca habíamos visto en la ciudad de Medellín en los últimos años. Esa cantidad de agua no es capaz de absorberla el cauce del río. Por eso sus desbordamientos y todas las tragedias que nos ha generado. Ahora, ¿cómo podemos resolver el asunto? El clima no lo vamos a cambiar, son N variables, pero nosotros sí tenemos que contribuir. Al río hay que hacerle mantenimiento, hay que extraerle material para profundizarlo. Eso no lo hemos hecho hace muchos años. El río anda deteriorado en las losas de los lados que conforman todo ese canal. Todo eso se ha ido corroyendo por los químicos, por las materias fecales, etc. Entonces, al río hay que hacerle mantenimiento y hay que recuperar sus riberas, convertirlas en verdaderas zonas verdes para recorrer, para el disfrute, incrementar sus áreas arbóreas, que también las han ido talando precisamente para eso, para armar cambuches y viviendas y las construcciones que se nos han ido metiendo allí, más allá del margen de los 10 metros. O sea que así como hemos hecho el daño, también está en nuestras manos la solución. Y es posible. Y se llama voluntad política. Juan, la última. No, leyendo una columna muy importante sobre el cambio climático, no hay un absoluto negacionismo. Lo que dicen es que el universo se va moviendo y va moviendo sus climas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el porcentaje de la mano del hombre y de la naturaleza en el cambio climático para estas afectaciones, por ejemplo? Pues la verdad, Juan, en todos mis estudios en este campo, yo no diría que supere el 30-35%. La mano del hombre. Sí. El resto es dinámica. Es exageración. Es exageración. El resto es dinámica del de la narrativa, exageración de una narrativa. Una narrativa que nos han hecho creer y los que hablan de cambio climático y dictan conferencias, viajan en avión y talan árboles y cientos de árboles para hacer sus libros que son bestseller en el planeta. Eso me recuerda a Al Gore. Greta Thunberg. Y a Gretica. Claro, Greta también vende libros y los reparte por el planeta entero y no vienen precisamente en hojas de arroz. Vámonos a despedir de nuestros televidentes. Gracias por acompañarnos. Ingeniero, una feliz noche. Lo esperamos en una próxima ocasión. A Juan, gracias también como siempre. Y a nuestros televidentes, nos vemos en un próximo Tendencias.